¿Cómo están? Bien. Anoche nos quedamos en la última parte de la cara posterior inferior del peñasco, ¿no? Sí. Ya por favor, continúen. Ya habíamos terminado todos los que son los estudios anatómicos de aquí, solo me faltaría describir lo que es ¿Solo faltaría qué? la apófisis estiloide, que las iba a explicar aquí en la otra cara. Bueno, y solo quería decir que ahí se insertan 3 músculos y 2 ligamentos. El músculo estilogloso, el estilofaringio y el estiloioideo, y los ligamentos estiloioideo y el estilo mandibular. Correcto, la apófisis estiloides, como está aquí en el dibujo, va un músculo, déjeme el dibujo ese, por favor. Va un ligamento al maxilar inferior, que es el ligamento estilomaxilar, y va otro ligamento al hueso ioides, que está en la base de la lengua, que este es el hueso ioides, es un hueso en forma de U, el ligamento estiloioideo y el ligamento estilomaxilar. Y van 3 músculos, uno que va a la lengua, que es el estilogloso, uno va a la faringe, estilofaringio, y otro que es el estilioideo mismo. Sí. Este es el ramillete de Riolano que se inserta en la apófisis estiloide. A ver, voy a aprovechar este dibujo para mostrarles aquí la carótida interna. Esta es la carótida interna. A ver, no es la carótida interna. A ver, ¿qué pasó? Retroceda, por favor. Usted está moviendo. Esta no. A ver, no. Déjenme aprovechar el dibujo para ir avanzando. Esta de aquí no es la carótida interna. Esta es la carótida externa. Y lo que está señalando aquí la carótida externa es más gruesa. Está medio raro esto. La carótida externa es tan gruesa como la carótida interna. Pero si esta es la carótida interna, se iría hacia acá, hacia el temporal, en la cara posterior inferior del peñasco. Pero la carótida externa aquí da varias arterias. Sí, es la carótida externa, tienen razón. Esta es la arteria tiroidea superior, esta es la arteria lingual, falta aquí la arteria facial, y aquí da sus 2 ramas terminales, la maxilar interna y la temporal superficial. Sí es la carótida externa, pero debería ser más gruesa. Vale, el esquema. Bueno, retroceda por favor el otro dibujo, para ver algo de lo que faltó mencionar ayer, en la cara posterior inferior del peñasco, la otra. Esta de aquí, acuérdense que aquí teníamos el orificio inferior del conducto carotídeo para la carótida interna, y este es el orificio superior del conducto carotídeo. Este es el golfo de la vena yugular interna, y aquí habían 2 elementos que usted no mencionó. Al lado del orificio inferior del conducto carotídeo está una fosita que se llama fosita piramidalo-petrosa. No lo mencioné. Ah, bueno, disculpe. Fosita, Ahí parecía que se lo había mencionado. Fosita piramidalo-petrosa para el ganglio de Anders. El ganglio de Anders, así como el ganglio de Gasser, es un ensanchamiento del nervio trigémino. El ganglio de Anders es un ensanchamiento del nervio glosofaringio y se encuentra en esta fosita piramidalo-petrosa. Y también se le olvidó mencionar que cerca de la punta del peñasco, en esta cara posterior inferior, encontramos una zona rugosa para la inserción del músculo periestafilino interno. Acuérdense que los músculos periestafilinos son los que abren y cierran la porción cartilaginosa de la trompa de Eustaquio. ¿Qué comunica la trompa de Eustaquio? Contesten. El oído con la faringe. El oído medio, con la estén bien, el oído medio con la Garganta.
Con la faringe. Con la rinofaringe. ¿Qué es la rinofaringe? Es la porción de la garganta, es la porción de la faringe que está por detrás de las fosas nasales. nasales, o sea, está por detrás de las coanas. Rinofaringe, bucofaringe, que es la porción de la faringe que está por detrás de la cavidad bucal. Y laringofaringe, que es la porción de la faringe que está por detrás de la laringe. ¿Ok? Es una sola faringe, es una sola garganta, pero está dividida en 3 zonas: detrás de la nariz, detrás de la boca y detrás de la laringe. Ahora, la rinofaringe se comunica con el oído medio a través de la trompa de Eustaquio, que es un conducto que tiene 2 porciones. La mitad es hueso y la mitad es cartílago. ¿Ok? Por favor, cuando yo les pregunte algo, conteste a alguien. Sí, no. Está bien. ¿Ok? Sí, doctor. Sí. Ya, entonces yo les voy a mostrar la porción ósea de la trompa de Eustaquio. Es justamente aquí donde está la flecha. ¿Están viendo? Sí. Ya, esta es el único elemento que encontramos en la cara antero inferior del peñasco. Encontramos esto que ustedes ven aquí. Esto que estoy señalando es la porción ósea de la trompa de Eustaquio. La porción cartilaginosa no está porque ya se destruye con el fallecimiento, ¿no? Pero la porción ósea sí está aquí. Aquí está el oído medio, o sea, este es el hueso timpánico. Aquí debería estar el oído medio, detrás del hueso timpánico. Y hacia acá... No se ve el cursor. No se mueve nada. A ver. Ahí. Sí, ahí sí. Ahí recién. Ahí sí. Sí. Ahí sí. Ya. Entonces, esta que está aquí, este pedacito era por... ¿Aló? ¿Se ve? Sí. Sí, sí se ve. Ya, esta es la porción ósea de la trompa de Eustaquio. Es el único elemento de la cara anterior e inferior del peñasco. Imagínense, toda esta cara es la cara póstero inferior, con sus 3 zonas: la zona externa, con la apófisis mastoide, con la ranura digástrica, con la ranura por la arteria occipital, con la faceta yugular. Esa es la zona externa de la cara póstero inferior. La zona media solamente está dada por la fosa yugular de Cruvelier. Y por ahí hay un agujerito, creo que es el de Jacobson, no sé. Y la zona interna está dada por el orificio inferior y el orificio superior del conducto carotidio, la fosita piramidalo-petrosa para el ganglio de Anders y la zona rugosa para el músculo periestafilino interno. Ahí voy yo. El músculo periestafilino interno va a abrir. El dibujo se fue. Ahí está otra. El músculo periestafilino interno va a abrir y cerrar la porción cartilaginosa de la trompa. Nosotros cuando nos subimos a un avión o bajamos al submarino, las trompas de Eustaquio se abren para meterle aire al oído medio y evitar que te sumen los oídos. Esa es la función de la trompa de Eustaquio, regular la presión interna del oído. Presidente, pregunta, ¿para qué sirven las trompas de Eustaquio? Para regular la presión del oído medio. Por eso cuando usted va en un avión y le suman los oídos, la azafata le regala un chicle. Al masticar, al mover los músculos masticadores, los pterigoideos, se activan también los músculos periestafilinos y se abren y se cierran las trompas de Eustaquio. Doctor, ¿y la maniobra de Valsalva? ¿Ah? ¿Y la maniobra de Valsalva? La maniobra de Valsalva también sirve, pero más fácil es que una azafata le dé un chicle, pues, ¿no? Mastique esto ya y se acabó. Mientras le dice sople con la boca cerrada y el puño haciendo aquí, es más complicado, pero masticando, con la masticación se activan los músculos periestafilinos y se abren y cierran las trompas eustacas. Aquí queda entonces si yo les pregunto, ¿dónde se inserta el periestafilino interno? Ustedes tienen que poner en la zona rugosa que está en la zona interna de la cara póstero inferior del peñasco. El periestafilino interno.
Y si yo les pregunto, ¿dónde se inserta el periestafilino externo? Ustedes tienen que decir, en la base de las apófisis pterigoides del efenoides. ¿Se acuerdan que en la base de las apófisis pterigoides había una fosita que se llamaba la fosita escafoidea? Ujú. ¿Sí o no? Sí. 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 Ya, ahí en la fosita escafoidea de la base de la apófisis pterigoide se inserta el músculo periestafilino externo. Y aquí, en esta zona rugosa de la cara posterior inferior del peñasco, se inserta el periestafilino interno. Entre ambos periestafilinos envuelven la trompa de Eustaquio, la porción cartilaginosa, y la cierran y la abren de acuerdo a las necesidades del oído. Cuando el oído necesita aire, presión atmosférica, se abren las trompas de Eustaquio. Se comunica a través de la rinofaringe con el oído medio. Se activan los músculos periestafilinos y pasa presión desde el oído, y pasa aire desde el oído desde la nariz hacia el oído, a través de la trompa de Eustaquio. Así es el cuerpo, todo está en su lugar. Todo sirve para algo, menos el apéndice. De ahí todo está en su lugar. El apéndice sí se ha comprobado que no sirve para mayor cosa. Pero mata a mucha gente. Bueno, la apendicitis, la peritonitis perjudican a mucha gente. Bueno, sigamos. Otro hueso. ¿Alguna pregunta? Doctor, sí, una pregunta. Dígame. También había leído sobre que el saco endolinfático que está en la parte del caracol del oído interno, que también ayudaba para el equilibrio de la presión. O no sé si estoy equivocado. No, ayuda para el equilibrio, pero no de la presión. Ayuda para el equilibrio del cuerpo, el balance corporal. Ah, El saco endolinfático no puede ayudar a ninguna presión porque en el oído interno no hay aire. Solo hay aire en el oído medio y en el oído externo. En el oído externo porque el oído externo va desde el pabellón de la oreja hasta la membrana timpánica. Ahí hay una columna de aire, ¿no es cierto? Se mete el dedo para limpiarse con el hisopo, la cera que sale normalmente, fabrica normalmente el epitelio ahí del conducto auditivo externo, ¿no? Ese es el conducto, el oído externo, desde el tímpano hasta la ventana oval, que es la comunicación donde están los tres huesecillos, desde el tímpano hasta la ventana oval. Ahí también hay aire, y ese aire pasa hacia la rinofaringe a través de la trompa de Eustaquio. ¿Ya? Lo que comunica la trompa de Eustaquio o donde llega es la caja del tímpano, ¿no? La trompa de Eustaquio comunica el oído medio, la cavidad del oído medio con la rinofaringe. ¿Ya? Es mitad óseo y mitad cartilaginoso. Pero en el oído interno ya no hay aire, ya están otras estructuras, porque ya en el oído interno están las estructuras que se entrelazan con las ramificaciones del nervio auditivo para entregar la información al nervio auditivo. Está, como usted dice, los conductos semicirculares, el sáculo, el utrículo, el caracol, el conducto endolinfático, que son estructuras del oído interno. Y eso se entrelazan con las ramificaciones del nervio auditivo que llega ahí a recibir la información auditiva. ¿Correcto? otra pregunta. Ayer nos estaba mencionando sobre qué es lo que pasa por las porciones que tiene el conducto auditivo interno. ¿Las Y qué? las porciones del conducto auditivo interno, o sea, qué es lo que pasa por ahí, que son tres cosas. El nervio facial, el nervio intermediario de Grisberg y el vestíbulo coclear. Pero El vestíbulo coclear es lo mismo que decir nervio auditivo. ya, pero no me quedó claro así de que en qué parte, si es antero-posteriormente y cuál es postero-superior, o sea, en cuál de las dos. A ver, en este cuadrante, en el antero superior, pasan dos nervios.
en el cuadrante antero superior del conducto, dividido por dos trabéculas de hueso en 4 cuadrantes. En el antero superior pasa el nervio facial y el intermediario de Reisberg. El nervio facial atraviesa todo el peñasco y sale por aquí abajo con el... ¿Sí están viendo la flechita? Sí. Sí, sí. Y sale aquí abajo, como ustedes ven en color amarillo, sale aquí abajo con el nombre de agujero estilomastoideo. Entra por este agujero auditivo, atraviesa el peñasco en forma de S itálica, en forma de S, y sale por aquí abajo con el nombre de nervio facial. Agujero estilomastoideo, porque está entre la apófisis mastoide y la apófisis estiloide. Ahí sale el nervio facial. Es el único que atraviesa el peñasco, de los 3 que se meten por el conducto auditivo interno. Los otros 2 se quedan dentro del peñasco. En este mismo cuadrante está el nervio intermediario de Reisberg, que termina aquí al fondo, antes de hacer la curva, en un ganglio que es el ganglio geniculado. Mientras que en los otros 3 cuadrantes, en el posterior superior, posterior inferior y anterior inferior, van las ramas del nervio auditivo para dirigirse hacia adentro del conducto del oído medio, del oído interno, y recibir, entrelazarse con las estructuras del oído interno para recibir la información auditiva. O sea, el nervio auditivo abarca 3 cuadrantes, mientras que el nervio facial y intermediario de Reisberg solamente abarcan este cuadrante. Gracias, doctor. Doctor, ¿y el ganglio geniculado dónde estaría? ¿En el oído Dentro medio? del peñasco. Ahí Dentro muere el intermediario de Reisberg. Le queda en una esquinita, aquí en una esquinita de este cuadrante. Ahí muere el ganglio genicular, el nervio intermediario de Reisberg. Es un ganglio, es un ensanchamiento de un nervio. Ahí termina el nervio. O sea que ese Los nervio no 3 tiene una nervios función que pasan, específica. que entran por el conducto auditivo interno, solo uno sale, el nervio facial, porque su función, como dice el nombre, facial, es dirigirse a la faz, a la cara. Doctor, entonces el nervio intermediario de Reisberg no tiene una función específica. No, va a dar inervación, pero no tiene una función específica. Es una rama nerviosa. Sigamos con otro hueso que se nos va el tiempo. ¿El hueso timpánico faltaría? ¿O no? Vamos a ver. El hueso timpánico. El hueso timpánico no tiene mayor detalle, solamente que forma el piso del conducto auditivo externo y que su límite con la cavidad auditiva, con la fosa glenoidea, con la cavidad glenoidea, es la cisura de Glaser. Esas son las dos características del hueso timpánico. No tiene mayor detalles anatómicos. Y eso ya lo dijimos. Ya se lo mostramos con colores, en dibujo y todo lo demás. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Yo voy a exponer sobre el hueso maxilar superior. El hueso maxilar superior ya viene a ser parte de los huesos de la cara. Bueno, el hueso maxilar superior es un hueso par, central, cuadrilátero y aplanado. Como podemos observar aquí, tiene 2 caras, una cara interna y una cara externa. Este hueso tiene 4 bordes y 4 ángulos. Dentro de cada maxilar vamos a encontrar un gran seno, que es el seno maxilar. Este hueso es el más importante del macizo facial y va a contribuir a formar diferentes cavidades. Va a ayudar a contribuir a la formación del piso de la órbita, como podemos observar aquí en esta imagen. También va a ayudar a contribuir a la formación del piso y las paredes laterales de las fosas nasales, como observamos aquí. Va también a contribuir los 2 tercios anteriores de la bóveda palatina.
y va a contribuir a la formación de dos fosas, que es la fosa pterigomaxilar y la fosa cigomática. Correcto. Forma el piso de la órbita, forma la pared externa de las fosas nasales, forma el techo. Aquí está muy bien en ese dibujo, el otro. Ahí. Forma el... Retroceda, por favor. Forma el piso de la órbita, forma la pared externa de las fosas nasales, forma el techo de la cavidad bucal, forma la fosa pterigomaxilar y la fosa cigomática. Correcto. Siga. Ahí tenemos un pequeño GIF de dónde está ubicado el hueso maxilar en el cráneo. Ya como habíamos mencionado, el hueso maxilar tiene dos caras. Una cara interna, que es la que vamos a pasar a describir en este momento. La cara interna va a tener una gran apófisis, que es la apófisis palatina. Es esta que la estoy marcando aquí con el cursor. Esta es la apófisis palatina, la cual va a dividir a la cara interna en dos porciones. Una porción suprapalatina, que es esta de aquí, y una porción infrapalatina, que es la parte de acá. La apófisis palatina va a tener también dos caras. Una cara superior, que es la que estamos observando aquí con celeste, y una cara inferior, que es la que observamos en la parte de acá. La cara superior va a formar lo que es el piso de las fosas nasales y va a estar cubierta por mucosa pituitaria, mientras que la cara inferior va a estar cubierta por mucosa bucal y va a contribuir a formar el techo de la bóveda palatina. Ok. Sí, dígame, doctor. No, siga, está bien. No puedo pasar. Ya, va a tener 4 bordes esta apófisis. Un borde externo, que es el que encontramos aquí. Este borde se va a confundir con el mismo hueso maxilar. Tiene un borde posterior que se va a articular con la porción horizontal del hueso palatino. El hueso palatino es este que está acá atrás. Un borde anterior que va a ayudar a contribuir el orificio de las fosas nasales, que es este que está aquí. Y un borde interno, que es este que está aquí, que se va a articular con el hueso homólogo, quiere decir con el otro maxilar. Al momento de unirse el borde interno de la apófisis palatina con el otro maxilar, van a formar un canal, que es el que estoy marcando aquí, donde se va a alojar el vómer, el hueso vómer. El hueso vómer, correcto. ¿Dónde se inserta el vómer? En la cresta inferior del esfenoide. En la cresta inferior del cuerpo del esfenoide. Muy bien. Hacia adelante van a formar lo que es la espina nasal anterior e inferior. Al momento de desarticular este hueso, vamos a irnos con este canal de aquí, que lo estoy marcando. Este canal es el canal incisivo, también conocido como conducto como conducto nasopalatino. Palatino anterior, sí. Que al momento de articularse con el otro hueso va a formar lo que es el agujero incisivo, que va a comunicar a la cavidad bucal con las fosas nasales. En las fosas nasales, el agujero que va a llegar a las fosas nasales se va a denominar también como agujeros de Storm, de extensón. Ya.
Aquí podemos observar el agujero incisivo. Este de aquí es el canal, el conducto nasopalatino, que también van a albergarse ahí los nervios nasopalatinos y la arteria esfenopalatina. Ya, miren, retroceda. Quiero mostrarles algo en ese dibujo que los vi. Si ven acá arriba, si ven la flecha. No, solicíteme el permiso. ¿No ve la flecha? No, solicíteme. Ahí. Ya la aprobé. Ahí sí, doctor. Sí. Sí, ahí sí. Ya miren esto que dice bulbo olfatorio, ¿no? Este del bulbo olfatorio es el nervio olfatorio que atraviesa delante de la silla turca. Hay unos canales al lado del yugum esfenoidales, hay unos canales que se llaman los canales olfatorios, ¿se acuerdan? Sí, doctor. Sí. Ya, estos son los canales olfatorios delante del yugum esfenoidales para el paso de los nervios olfatorios. El nervio olfatorio, antes de llegar a la apófisis crestagalli, del etmoides, el nervio olfatorio se ensancha y forma el bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio manda ramas inferiores, como ustedes pueden apreciar aquí, que se meten en todos los agujeros de la lámina. Lámina cribosa. Lámina cribosa del etmoides. Cribosa del del etmoides. Recuerden que yo siempre les digo, ¿quién forma el techo de las fosas nasales? La lámina cribosa del etmoides. ¿Y por qué se llama así? Porque está agujereada. Está acribillada. Está acribillada de agujeros para el paso de las ramas del nervio olfatorio. O sea, el nervio olfatorio avanza, después que se forma, avanza por el canal olfatorio, por los canales olfatorios delante del yugum esfenoidales, y antes de llegar acá a la lámina, a la apófisis crestagalli, se ensancha y forma un bulbo. El bulbo da sus raíces inferiores, que se distribuyen por toda la mucosa pituitaria de las paredes de las fosas nasales, permitiéndonos olfatear, permitiéndonos oler. Por eso se llama nervio olfatorio. Eso pasa en el hueso etmoide, por eso le digo, los perros, toda la trompa de los perros es un gran hueso etmoides. Por eso ellos tienen el olfato mucho más desarrollado. Si nosotros tenemos, por decir, estoy hablando de memoria, 5.000 raíces de bulbo olfatorio, ellos tienen 500.000. Por eso ellos pueden oler a grandes distancias y pueden diferenciar olores ocultos. Pues tienen un gran hueso etmoides, tienen un gran bulbo olfatorio y más cantidad de raíces del nervio olfatorio. Entonces vean cómo vamos armando el rompecabezas. Aquí está el nervio olfatorio, el primer par craneal, ¿no? Acá tenemos las dos ramas, los dos tejidos compactos del hueso frontal separándose para formar el seno. El seno frontal. Acá tenemos el cuerpo del esfenoides hueco formando el seno esfenoidal. El seno esfenoidal que desemboca en el ático y el seno frontal que desemboca en el meato medio, como ya lo vimos, ¿no? Sí. Sí. Listo. Llegamos. Y ahí podemos observar el nervio nasopalatino que se va a dirigir hacia las fosas nasales, hacia la fosa nasal derecha y la fosa nasal izquierda. Aquí podemos ver que sale a cada lado del tabique nasal. Bueno, continuamos con la cara interna. Como ya habíamos dicho, se divide en dos porciones, una porción suprapalatina que va a estar por encima de la apófisis palatina y una porción infrapalatina que va a estar por debajo de la apófisis palatina.
En la porción infrapalatina no tenemos mayores detalles que mencionar porque es una carilla rugosa que no nos podemos encontrar ahí. Mientras que en la porción suprapalatina vamos a comenzar a detallar de atrás hacia adelante. Aquí podemos encontrar una carilla rugosa que va a estar destinada a articularse con la porción vertical del hueso palatino. Hacia adelante encontramos un gran agujero, que es el agujero para la entrada del seno maxilar. Es un agujero que tiene forma cuadrilátera y va en un cráneo articulado, va a estar cubierto de la siguiente manera. Correcto, anoten eso. Pregunta, presidente, ¿qué huesos cubren el orificio de salida del seno maxilar? Dígale, señorita. Por debajo vamos a encontrar el cornete o concha inferior, que es este de aquí. Correcto. Por delante vamos a encontrar el hueso unguis o hueso lagrimal, que es este que encontramos aquí. Junto con la rama ascendente del maxilar forma el conducto lacrimonasal, ¿no? Sí. Por detrás vamos a encontrar la lámina vertical del palatino, que es esta que encontramos aquí. Acuérdense que el palatino, les decía que tiene un hueso en forma de L. La porción horizontal forma parte del palatino y la porción vertical está pegada a las apófisis pterigoides del esfenoides, pero también cubre el orificio del seno maxilar. Falta un hueso. Y en la parte de arriba va a estar las masas laterales del hueso etmoides. Correcto. Aquí van las masas laterales, de tal manera que de un hueco grandote, en un cráneo articulado, solo es un orificio pequeñito de medio centímetro. Sí. Y este seno va a desembocar en el meato medio. ¿Usted puede repetir la pregunta, por favor? ¿Cómo va? ¿Se puede repetir la pregunta? La ¿Qué huesos pregunta cubren? es, ¿qué huesos cierran el orificio del seno maxilar? Hacia arriba, las masas laterales del etmoides. Hacia adelante, el unguis. Hacia abajo, el cornete inferior. Y hacia atrás, la porción vertical del hueso palatino. ¿Continúo? Sí, por favor. Ya, un poco más hacia adelante vamos a encontrar un gran canal, un canal profundo, que va a estar destinado a articularse con el hueso unguis y van a formar lo que es el conducto lacrimonasal. El mismo que va a alojar al al saco lacrimonasal. Y este conducto va a desembocar en el meato inferior. Hacia adelante encontramos lo que es la apófisis ascendente del maxilar, su cara interna, obviamente. Va a tener dos crestas, una cresta inferior, que es también denominada como cresta conchal, porque se va a articular ahí la concha inferior. Y también encontramos una cresta superior que también es denominada como cresta etmoidal, porque va a estar destinada a articularse con el hueso etmoides. Ya, señores, escuchen. Como ustedes pueden apreciar, si se ve la flechita. No. ¿Ahí? Ahí sí. Ya. Esta es la porción, esta es la cara interna de la porción ascendente del maxilar superior. Y esto que está atrás en gris es la porción vertical del hueso Palatino. palatino. En ambas estructuras, tanto en la apófisis ascendente del maxilar como en la porción vertical del palatino, vamos a encontrar dos crestas que se llaman crestas turbinales, porque se van a articular con los cornetes. A los cornetes también se les llama turbinas o cornetes.
Entonces la cresta turbinal superior y la cresta turbinal inferior en la apófisis ascendente y también acá en la porción vertical del palatino también hay dos crestas turbinales, superior e inferior. La inferior es para la articulación con el hueso cornete inferior o concha inferior, ¿no? Y la superior con la concha o cornete medio. Eso quería recalcarles. Siga, por favor. Ahora vamos con la cara externa. En la cara externa vamos a encontrar lo que es la fosilla incisiva o miltiforme, que es la que encontramos aquí. Esta de aquí va a estar entre los dos incisivos y va a prestar inserción al músculo miltiforme. Al lado vamos a encontrar lo que es la eminencia canina. Las eminencias son salientes. En este caso, esta eminencia canina corresponde a la raíz del diente canino. Hacia la parte superior vamos a encontrar lo que es la apófisis ascendente del maxilar, esta de aquí, que se encuentra por arriba de las eminencias caninas y se va a articular con los huesos propios de la nariz hacia adentro y con la apófisis orbitaria interna del frontal hacia arriba. Encontramos también lo que es la apófisis piramidal, que es esta de aquí. Esta apófisis piramidal va a tener una base, un vértice, 3 caras y 3 bordes. O sea, de acuerdo a lo que la señorita nos dice, en el hueso maxilar superior hay 3 apófisis. Esta, que es la apófisis ascendente, ¿no? No está moviendo el cursor. No se mueve el punto. Ahí. Ahí sí. Ya, esta, que es la apófisis ascendente, que va a formar parte de las fosas nasales y que se une por atrás con el UWI para formar el conducto lacrimonasal, etcétera, etcétera. Esta es la apófisis ascendente y que por adentro tienen las crestas turbinales para articularse con los cornetes, etcétera, etcétera. La apófisis ascendente. Esta, que es la apófisis piramidal que forma parte del piso de la órbita, que sirve para insertar, para articularse con el hueso pómulo cigomático, ¿no? Y sí. en la parte interna, la apófisis que forma el paladar. ¿Cómo se llama? La apófisis Palatina. palatina. Entonces yo le pregunto, indique las apófisis de... ¿Aló? Indique las apófisis que tiene el maxilar superior, ustedes me tienen que decir las 3. Internamente la apófisis palatina y externamente la apófisis ascendente y la apófisis piramidal. ¿Listo? Sí, doctor. Sí. Siga, por favor. No sé por qué sale ese... Ahí sí. Ya, bueno, la apófisis piramidal, como les decía, tiene una base. La base se va a confundir con el mismo hueso maxilar. Tiene un vértice, que es este de aquí, que también es conocido como apófisis cigomática porque se va a articular con el hueso malar o cigomático. Presenta 3 caras. Aquí tenemos una cara superior, una cara anterior y una cara posterior. La cara superior es lisa y contribuye a formar el piso de la órbita. En esta cara vamos a encontrar un canal, que es el canal suborbitario, que más adelante hay imágenes donde se pueden observar. Y este canal va a terminar en el agujero infraorbitorio, que es este de aquí. En la cara anterior vamos a encontrar al agujero infraorbitorio por el cual van a pasar la arteria y nervio suborbitario o infraorbitorio. En la cara posterior vamos a
esta cara posterior va a ayudar a contribuir a la formación de la fosa cigomática. En esta cara se van a encontrar también lo que son los agujeros dentarios posteriores. Miren, aquí podemos observar el canal suborbitorio, por donde va a pasar la arteria y nervio suborbitorio. Suborbitario. Suborbitario, perdón. Aquí vamos a poder observar lo que son los agujeros dentarios posteriores, por donde van a pasar los nervios dentarios posteriores y ramos de la arteria alveolar. Por ese agujero infraorbitario o suborbitario sale una raíz del nervio trigémino, por este. ¿Sí se ve la flechita? ¿No? No la estamos viendo. Ahí sí. Ahí. Ya por este agujero sale la raíz maxilar superior, por el agujero acá supraorbitario sale la raíz frontal, por aquí la raíz maxilar superior, y por el agujero mentoniano sale la raíz maxilar inferior hacia la piel. Las tres ramas del trigémino, que una vez que se forma el ganglio de Gasser, atraviesan los agujeros de las alas mayores del efenoides. ¿Sí se están ubicando? Sí. Después de que atraviesan los agujeros de las alas mayores del efenoides, se dirigen hacia la cara y salen hacia la cara. Las tres ramas del trigémino salen a la cara por los tres agujeros. El agujero supraorbitario, el agujero infraorbitario y el agujero que está aquí en el mentón, el agujero mentoniano, son los orificios de salida de las tres ramas del trigémino. La rama frontal, la rama maxilar superior y la rama maxilar inferior. Y esos son los puntos álgidos en un compromiso de box. A los boxeadores también les enseñan anatomía, les enseñan a golpear en los lugares donde están los nervios. Entonces, cuando noquean a un boxeador es porque le pega un golpe seco sobre el nervio que está a flor de piel. Ustedes ven que le pegan en la nariz y nunca lo noquean, pero si le pegan en el pómulo o en el mentón, lo noquean. ¿Por qué? Porque las tres raíces del trigémino están debajo de la piel y conectan directo con el cerebro. Eso quiero que lo sepan como una curiosidad, pero es muy importante que lo sepan. Las tres ramas del nervio trigémino. El trigémino es un nervio súper especial. Primero, es el único de los 12 pares que no termina en una sola hebra, sino que termina dividiéndose en tres. Segundo, que para su formación se ensancha el nervio y forma el ganglio de Gasser. Tercero, que atraviesa muchas estructuras. Y por último, termina en la cara, en la piel. ¿No? A pesar que el nervio que le da sensibilidad a la cara, a los músculos de la cara, es el nervio facial, que es el séptimo par, el nervio trigémino también tiene por ahí cierta inervación, porque al estar en contacto con la cara también le da inervación, por lo menos sensitiva, no motora, sino sensitiva a la cara, a la piel. Los nervios pueden dar una inervación motora, que significa que mueve músculos, o sensitiva, que significa que es un territorio de la piel que le da sensibilidad. ¿Sí me explico? Sí. Entonces el nervio facial, el nervio trigémino da una inervación sensitiva a la cara, a la piel de la cara, mientras que el nervio facial le da una inervación motora. Todos los músculos de la cara son inervados por el nervio facial. El orbicular, todo. Continúen. Aquí tenemos imágenes para la práctica del hueso maxilar. Son huesos reales. Ok, entonces este es el orificio nasal anterior, donde va la pirámide de la nariz. Aquí arriba
Entre las dos ramas ascendentes del maxilar superior están estos, que son los huesos propios de la nariz, son huesos independientes, que ya lo vamos a ver más adelante, que es donde colocamos nuestros lentes, nuestras gafas. Estos huesos propios de la nariz se articulan con la espina nasal del hueso frontal, que es una espina que está aquí arriba y que agarra estos dos huesecillos propios de la nariz. Si no existiera la espina nasal en el hueso frontal, estos huesos se estuvieran cayendo a cada rato. Entonces los huesos propios de la nariz, esta es la rama ascendente del maxilar superior, esto de aquí, que está hueco, es porque se ha destruido primero el unguis, el hueso lagrimal, y segundo, las masas laterales del etmoides, que deberían estar aquí. Esta es la cavidad orbitaria, ya vimos nosotros quién forma el piso, el techo de la órbita, ¿no? A ver, vamos a recordarlos. ¿Me ayudan, señores? ¿Qué forma el piso de la cavidad orbitaria? El maxilar superior maxilar y el malar. A ver, el reborde del malar, la cara superior de la apófisis piramidal del maxilar superior, y hay una porción pequeñita que me olvidé de decírsela, que es la apófisis orbitaria del hueso palatino. El piso de la órbita también está formado por la apófisis orbitaria del hueso palatino. ¿Qué es esto? Esta cosa. Ya. Esto acá también. Bueno, la pared externa de la órbita está dada por ¿quién? La cara anterior de las alas mayores del esfenoide. La cara anterior de las alas mayores del esfenoide. ¿Qué más? El hueso cigomático. El hueso cigomático, el reborde del hueso cigomático. Muy bien. La cara interna de las masas de la órbita, ¿cómo está formado? Por el unguis. Apófisis ascendente del maxilar superior. La lámina papiracia y el cuerpo del el unguis. Tercero, la lámina papiracia. Y por último acá, el cuerpo del esfenoide. Cuerpo del esfenoide. El cuerpo del esfenoide atravesado por el agujero óptico. Miren, por el agujero óptico entra el nervio óptico hacia el globo ocular. Y la arteria oftálmica. Mientras que al lado del agujero óptico, claro, la arteria oftálmica. Mientras que al lado del agujero óptico está la hendidura esfenoidal. Por la hendidura esfenoidal pasan los nervios que van a mover el ojo, a llevarle sensibilidad a los músculos que están prendidos en el ojo, a los músculos rectos, los músculos oblicuos. Entonces, esta es la hendidura esfenoidal. Pasa del motor ocular común, motor ocular externo, patético, y la rama oftálmica del trigémino. ¿Y el techo de la órbita quién lo forma? La cara inferior del frontal y la porción inferior de las alas menores. ¿Qué más? Porción inferior de las alas menores. ¿Ah? La cara inferior del frontal y la porción inferior de las alas menores. La cara inferior de la órbita, del hueso frontal, ¿no? Cara inferior u orbitaria del frontal. Ok. Entonces, tenemos que el borde inferior no he hablado de los bordes, pero ya vamos a hablar de los bordes, ¿no? Más adelante están los bordes. Ya. Continúo. Siga con los bordes. Bueno, tenemos el borde inferior o alveolar, donde están los alveolos dentarios, ¿no? Este es el borde alveolar. Este es el borde inferior o alveolar, el borde anterior o nasal, el borde superior o orbitario, sí, y el borde posterior o tuberosidad del maxilar. Sí, ya les explico. Voy. Antes que llegue a los bordes, este es el conducto lacrimonasal. Ya. Doctor, una duda. Yo antes estaba viendo que el conducto lacrimonasal en los niños se encontraba cerrado por una membrana. ¿Por qué se da esa situación? Sí. SDS. Se encuentra cubierto por mucosa, que funciona como válvula. Y es conocida como la válvula de Hasner.
Ya, continuamos con los bordes. Tenemos un borde anterior que va a estar formado por el borde anterior de la apófisis frontal, por la escotadura nasal y por la espina anterior del nasal. Este es el borde anterior. Correcto. Tenemos el borde posterior que se va a articular con el hueso palatino, también se le va a denominar como tuberosidad del maxilar, y va a formar, también va a formar lo que es la parte anterior de la fosa infratemporal, perdón. El borde infraorbitario, que es el que encontramos aquí, este de aquí se va a articular con el hueso palatino, se va a articular con el hueso etmoides y con el hueso lagrimal. Va a limitar la pared inferior de la órbita. Correcto. Y tenemos lo que es el borde inferior, o también denominado borde alveolar, donde se van a insertar los dientes. Muy bien. Este hueso tiene 4 ángulos, que es el ángulo póstero-superior, el ángulo antero-superior, el ángulo antero-inferior y el ángulo póstero-inferior. Ya como habíamos dicho, este hueso tiene un gran seno, que es el seno maxilar, que es una cavidad neumática de forma triangular, cuya base es interna y cuyo vértice es externo. Ya. El nombre del seno maxilar se llama antro de Highmore. Sí. También es conocido como antro de Highmore. Por eso nosotros tenemos la cara hueca. La cara hueca, lo que da origen a una especialidad médica que es la otorrinolaringología. Porque todas nuestras cavidades se comunican, señores. Los senos paranasales, que es el seno frontal, ¿están viendo la flecha? Sí. El seno frontal, las masas laterales del etmoides, el seno etmoidal, el seno esfenoidal acá, y el seno maxilar desembocan en las fosas nasales. Las fosas nasales se comunican con el oído a través de la trompa de Eustaquio. Los senos frontales se comunican con la cavidad orbitaria a través del conducto lácrimo nasal, ¿no es cierto? Y las fosas nasales se comunican con la cavidad bucal atrás a través de las coanas, de los edificios nasales posteriores. Entonces, todas estas cavidades, la cavidad orbitaria, la cavidad nasal, la cavidad bucal, los 4 senos paranasales y el oído se comunican entre sí. Las bacterias, los virus, los hongos pueden circular libremente porque hay conductos que comunican todas esas cavidades. Y eso da origen a una especialidad, a una subespecialidad de la medicina que es la otorrinolaringología. Justamente por las comunicaciones que hay. El conducto lacrimonasal que comunica la fosa nasal con la fosa orbitaria, el conducto, la trompa de Eustaquio que comunica la rinofaringe con el oído medio, y las 4 senos paranasales que desembocan en las fosas nasales a través de los cornetes, de los meatos y de los cornetes que tenemos ahí. Eso es. Tenemos una cara hueca. Siga. El seno maxilar va a tener 3 paredes. Una pared anterior o yugular que va a formar aquí lo que es la cara. La cara facial. Una pared superior que va a formar lo que es el piso de la órbita. Una pared posterior inferior que va a ayudar a formar lo que es la fosa cigomática. Ya. Miren lo que tenemos aquí atrás. Tenemos esta acá que es la silla turca, ¿no es cierto? ¿Sí ven la flecha? No se está moviendo. Pero díganme, pues no es que yo pienso que sí se ve. Ahí sí. Ya, esta es la silla turca, aquí está la glándula hipófisis,
en la cara superior de la silla turca. Acá tenemos las apófisis. Pterigoides. Pterigoides. Y esto de acá es el borde posterior del maxilar superior, ¿no? ¿Cómo se llama este borde posterior? Tuberosidad. Tuberosidad Tuberosidad maxilar. maxilar. ¿Qué hay entre la tuberosidad del maxilar y la cara externa del ala externa de la apófisis pterigoides? ¿Qué hay? La fosa pterigomaxilar. La fosa pterigomaxilar. ¿Qué se aloja en la fosa pterigomaxilar? Ganglio de El ganglio de Meckel. Meckel. El ganglio esfenopalatino o ganglio de Meckel, que pertenece a un nervio. ¿Qué nervio pertenece al ganglio de Meckel? Tema de consulta. Mañana me lo indican, el lunes o martes, que no, Dios mediante nos veamos por ahí. ¿A qué nervio pertenece el ganglio de Meckel? Acuérdense que el ganglio de Anders, que está en la fosita petrosa, es del nervio glosofaringio. Que el ganglio de Gasser, que está en la fosita de Gasser, es del ganglio trigémino. ¿A qué nervio pertenece el ganglio de Meckel, que está en la fosa pterigomaxilar? Siga. Ya tiene una base que se va a encontrar en la pared nasal. Va a estar formado por la pared externa de las fosas nasales. Tiene un vértice que va a corresponder a la pared interna del hueso malaro-cigomático. Y va a tener 4 bordes. Un borde anterior, un borde posterior, un borde superior y un borde inferior que también se le denomina suelo del seno. Ya, cuando se infectan estos senos con una bacteria, el moco cambia de color, ¿no es cierto? Y en vez de moco claro, que es un moco verde. Entonces, y se identifica que es una sinusitis, que es una infección del seno, porque ustedes presionan sobre donde está el seno frontal, sobre donde está el seno maxilar, y hay un dolor muy fuerte, muy intenso, muy álgido. Todo el postfijo, itis, significa infección, inflamación. Sinusitis, infección de los senos. Amigdalitis, infección de las amígdalas. Pancreatitis del páncreas, hepatitis del hígado, dermatitis de la piel, bronquitis de los bronquios, etcétera, etcétera. El término itis significa inflamación, infección. Entonces también hay inflamación de esos senos, se infectan. Y eso es conocido como una sinusitis. El mejor tratamiento de la sinusitis es la penicilina, inyectable, asociada a otro antibiótico, ¿no? Puede ser una amoxicilina con ácido clavulánico, puede ser una ciprofloxacina. Pero de entrada, si quieren curar una amigdalitis o una sinusitis, tienen que usar penicilina. Es el antibiótico más inocuo, más barato y más potente para infecciones respiratorias. Desde la nariz hasta los bronquios. Pasando por las amígdalas, pasando por todo, por el oído. Una megacilina fuerte en la inyectable intramuscular hoy y mañana, y va a ver cómo ese paciente se para porque se recupera. Sigan. Ya, como habíamos dicho, tiene forma piramidal o de triángulo. Aquí tenemos la base y para acá tenemos el vértice. Aquí hay una esquematización. Por aquí va a pasar lo que es el canal infraorbitario que va a pasar el nervio infraorbitario. ¿Rama de quién es ese nervio infraorbitario? Del maxilar. Perdón, del trigémino. Del trigémino. Sí, me confundí, perdón. Ya, aquí está la salida del seno que va a desembocar en el meato medio. Ya, si se aquí acaba podemos observarlo. Perfecto, ya vamos a hacer ese uso. Si se acaba el tiempo, señores, ya nos vemos el martes porque estuve en un tribunal de sustentación de tesis y estoy un poquito... Es tiempo ilimitado, doctor.
Ah, este es tiempo ilimitado. Sí. Ah, qué belleza. No sabía, eso no puede quedar hasta la 1 de la mañana, ¿no? Tranquilamente. No, gracias, también estamos cansados. También están cansados. Bueno, cuánto les agradezco. Entonces, aquí podemos apreciar lo que hemos estudiado todos estos días, ¿no es cierto? El cuerpo del efenoide con su cavidad hueca desembocando en el ático, el seno maxilar superior. No está moviendo el cursor. Ahí sí. El seno maxilar superior, ¿dónde desemboca? El meato medio. Meato medio junto con el seno frontal. Seno frontal y seno. Las celdillas esmoidales anteriores. Las celdillas esmoidales anteriores, muy bien. ¿El meato medio entre quién y quién queda? ¿Entre qué cornetes? Entre cornete medio y cornete inferior. Superior y medio. Superior y cornete medio, que están ¿a dónde? En las etmoides. ¿En qué parte del etmoide? En las masas laterales. ¿En qué parte de las masas laterales? En la cara interna. Cara interna de las masas laterales. Tenemos que acostumbrarnos desde pichoncito de médico a hablar con propiedad. En la cara interna de las masas laterales. Mientras que el cornete inferior también se inserta, está en la cara interna de las masas laterales, pero no pertenece al etmoides. Es un hueso totalmente desarticulable, totalmente independiente, que se estudia aparte, ¿no es cierto? ¿Dónde se inserta el cornete inferior, o concha inferior? Yo se los dije hace un ratito. En la apófisis Unciforme. En la apófisis unciforme. En la apófisis unciforme. En la apófisis unciforme, que está en la cara inferior de las masas laterales. Y aparte de eso, ¿a dónde más? En la cresta turbinal En inferior. la cresta turbinal inferior, o cresta conchal. Bien. Las crestas turbinales que están en la apófisis ascendente del maxilar superior y las crestas turbinales que están en la porción vertical del hueso palatino. Ahí se prende, ahí se inserta el hueso concha inferior o cornete inferior. Pero bueno, sigamos acá. Aquí podemos las fosas nasales recibiendo todas las descargas de los senos paranasales. ¿Qué producen los senos paranasales? Moco, ¿no es cierto? Sí. Están tapizados de células mucosas, ¿no? Producen moco claro, transparente, que se evacúa a través de la fosa nasal. Correcto. Bueno, aquí tenemos ya en esta imagen ya el maxilar inferior. Esto que tenemos aquí, bueno, ya lo vamos a ver en la próxima clase, el maxilar inferior. Tenemos la apófisis coronoides, tenemos el cóndilo articulándose con la cavidad glenoidea, el temporal que no está aquí. ¿Qué más podemos apreciar acá? Las ramas del maxilar inferior para recibir al músculo macetero y al músculo temporal aquí en la apófisis coronoide. Sigamos con otro dibujo. Ya, otra cosa que quería aclarar es que este seno tiene como función calentar el aire que entra por la nariz, absorbe los golpes para que no se fracture el cráneo y da resonancia a la voz. Y también produce el moco para lubricar la nariz. Esta es una imagen para poder observar cómo van a desembocar los senos paranasales en los meatos. Aquí encontramos lo que es el seno efenoidal, las hemiceldillas posteriores, anteriores, el seno frontal y el seno, acá encontramos el seno maxilar y el conducto lacrimonasal. Entre más posterior se encuentre, van a desembocar en los meatos superiores. Por decir, desde aquí el efenoidal va a desembocar en el ático. Ya. El esfenoidal con las hemiceldillas posteriores van a desembocar en el ático. En el meato, perdón, me estoy confundiendo. En el meato superior. Va a desembocar, posteriores, sí. En el meato medio va a desembocar el seno frontal
el seno maxilar, las hemiceldillas anteriores, mientras que en el meato inferior va a desembocar el conducto lacrimonasal. Perfecto. Muy bien. Y tenemos las conexiones. Se conecta con 9 huesos, 2 del cráneo y 7 de la cara. Los del cráneo tenemos el frontal y el etmoides, y en los de la cara se va a articular con el maxilar opuesto, con el pómulo ocigomático, con el unguis, con los huesos propios de la nariz, con el vómer, la concha inferior y el hueso palatino. Ahí están las 3 conchas, señores, ¿ven? Las conchas de acá, la concha superior, ¿sí se ve la flechita? No se ve. No. Ahí. Ahí sí. Ya, este es el cornete superior, este es el cornete medio, que pertenecen al hueso etmoides, ¿no? Esta es la lámina cribosa, esta es el apófisis crestagalli. Mientras que acá, como un hueso totalmente independiente, si lo ven, este de acá, está la concha inferior o cornete inferior. ¿Se están viendo? Sí. 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 Y acá, esto azul, es la cresta turbinal inferior del hueso palatino, mientras acá en color rojo o rosado está la cresta turbinal inferior de la apófisis ascendente del maxilar. Como yo les decía, ¿sí ven? Aquí en medio está la concha o cornete inferior yendo de apófisis a apófisis y terminando de formar los cornetes y los meatos, ¿no es cierto? Pero es un hueso totalmente independiente. ¿Sí lo ven? Sí. Sí. Ya, más atrás está en anaranjado la porción vertical, perdón, las apófisis pterigoides del efenoide, y esta espina que ustedes ven en la cara externa, en el ala externa, es la espina de Sibinini, ¿no? Para el ligamento pterigoespinoso. Acá tenemos el cuerpo del efenoide, en la cara superior la silla turca, la cara posterior articulándose con el occipital, su cara anterior íntimamente relacionada con todo lo que es el hueso etmoides. Acuérdense que los cornetes están en la cara interna de las masas laterales del hueso etmoides. Esto que ustedes ven acá abajo, el apófisis unciforme del hueso etmoides, ¿no? Esta es la porción vertical del palatino. Acá todo esto rojo es el maxilar superior con su apófisis palatina, su borde alveolar. Acá arriba en amarillo los huesos propios de la nariz. Anaranjado el hueso frontal con su seno frontal. Esto acá ya es cartílago nasal, pues no, esto es cartílago, esto no es hueso, es cartílago. Y de color verde tenemos el hueso unguis. Recuerdan que aquí había un gran orificio, que es el orificio del seno maxilar o antro de Highmore. Bueno, pues ya se reduce a este agujerito de aquí nomás, ¿no? Hacia arriba está cerrado por las masas laterales del etmoides, hacia adelante por el unguis, hacia abajo por la concha inferior y hacia atrás por la porción vertical del palatino. Y solo queda ahí donde está la flechita, ese es el orificio de salida del antro de Highmore o seno maxilar, en un cráneo articulado. Todo lo que le hemos dicho es verdad, nada es cuento, nada es mentira. ¿Alguna pregunta? Profesor, una pregunta. ¿Los cornetes se originan a partir del cornete inferior o de las masas laterales del efenoide? ¿Cuáles cornetes? Los cornetes, el cornete superior que es este y el cornete medio que es este, forman parte del etmoide, de la cara interna del etmoide, son parte del hueso etmoide. No, perdón, ¿las conchas de dónde se originan? O sea, ¿de dónde salen? ¿Si del cornete inferior o de las masas laterales del efenoide? Ajá. De las masas laterales del etmoides sale la concha superior y la concha media.
mientras que la concha inferior se articula en la cara inferior, en la cara interna de las masas laterales, pero sus extremos terminan acá, en las crestas turbinales. Están articulados, la concha inferior está articulada en la cara interna de las masas laterales. Las tres conchas están en la cara interna de las masas laterales. Sino que las dos conchas superior y media son parte del hueso etmoide, mientras que la concha inferior está articulada, está prendida de ahí, pero la concha inferior no es parte del hueso, es un hueso totalmente independiente que se puede desarticular. O sea, la concha inferior se articula en la cara interna de las masas laterales y los extremos, las puntas, se insertan en las crestas turbinales. Adelante de la cresta turbinal del maxilar superior y atrás en la cresta turbinal del hueso palatino. No sé si esa sea la pregunta que usted me hizo. Sí, profesor, muchas gracias. Bueno, señores, ¿ya hay más preguntas? Si no hay más preguntas, descansen. ¿En qué sentido descansar? Gracias. A ver, termine ahí los músculos ya. Ya, bueno, en el maxilar superior se van a insertar 10 músculos. El músculo oblicuo menor del ojo, que va a estar inervado por el nervio motor ocular, que es el tercer par craneal, y su función va a ser dar movimientos al ojo. Otro de los músculos es el músculo orbicular del párpado, que es el que podemos observar aquí de azul. Este de aquí va a estar inervado por las ramas temporales y cigomáticas del nervio facial, y su función va a ser permitir abrir y cerrar el ojo. Tenemos al nervio elevador común del ala de la nariz y del labio superior, que va a estar inervado por la rama temporofacial del nervio facial, y su función es dilatar los orificios nasales y subir el labio superior y el ala nasal. Es este que podemos observar aquí. Tenemos el elevador propio del labio superior, que es el que encontramos aquí con celeste. Ese va a estar inervado por las ramas cigomáticas del nervio facial, y su función va a ser mover el labio superior de forma lateral y hacia arriba. Tenemos el músculo macetero, que como sabemos es un músculo masticador. Va a estar inervado por el nervio maceterino, rama colateral del nervio mandibular. Y su función va a ser la elevación y la protrusión de la mandíbula. Tenemos al músculo bucinador, que es el que nos va a permitir silbar. Ese va a estar inervado por el nervio bucal, rama temporobucal en la parte sensitiva, y en la parte motora va a estar inervado por el séptimo par craneal, que es el nervio facial. Es este que encontramos aquí. Tenemos el músculo canino, que se va a insertar en la fosa canina. Este va a estar inervado también por el nervio facial, y su función va a ser levantar y dirigir hacia atrás la comisura de los labios. Tenemos el músculo transverso de la nariz, que es el que encontramos aquí. Este va a estar inervado también por el nervio facial, y su función va a ser estrechar las aberturas nasales. Tenemos el músculo mirtiforme, que es el que observamos aquí. Este se va a insertar en la fosita mirtiforme y va a estar inervado por el nervio temporofacial, y su función va a ser estrechar las aberturas nasales y hacer descender el ala de la nariz. Presidente, pregunta, por favor. Presidente. Sí, no está el presidente. Sí, diga. Ya. ¿Qué músculos se insertan en el maxilar superior? ¿Ok?
orbicular, elevador de la nariz, bucinador, todo lo que diga la señorita. El último es el dilatador del ala de la nariz, que también va a estar inervado por el nervio facial y su función va a ser dilatar las fosas nasales. Si ustedes se fijan, todos esos músculos van a estar inervados por el nervio facial. Sí, todos van a estar inervados. Para la señorita. Gracias. Bravo, bravo. Bravo, bravo. 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 Si Dios lo permite, nos vemos el día martes con maxilar inferior y huesos de la cara, ¿ok?